Bueno, seguimos adelante el modo país. Decíamos tras la pausa íbamos a conversar con Dardo Rodríguez del Partido Independiente. Obviamente estamos en la recta final de la campaña electoral. Rodríguez, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes por la invitación. De venir a conversar. Muchas gracias. Conversábamos antes de que arrancara el bloque. En realidad, muchos los asociamos con el INAU. Estuvo 10 años allí, ¿no? 2 periodos enteros consecutivos, y la verdad que fue una experiencia enorme. En un INAU, cuando nosotros ingresamos con unas enormes dificultades, como ustedes sabían, y creo que en el momento que nos retiramos, el directorio aquel, hubo un cambio significativo desde el punto de vista de la gestión, la modernización de la gestión interna, cambio en las estructuras del funcionariado, una renovación de los cuadros. Eso fue importante lo que se realizó, y yo quedé satisfecho siendo un organismo, como todos conocen el INAU, creo que es la cuarta o el quinto presupuesto del Estado. Es un organismo con muchos funcionarios. En aquel momento tenía 4.500 funcionarios más, otro tanto a través de los convenios que tiene INAU con una diversidad de instituciones. Es decir, es un organismo muy grande, muy complejo, y bueno, yo quedé satisfecho con un montón de cosas pendientes para seguir trabajando, pero satisfecho al fin. ¿Y hoy cómo lo ve? Y yo lo veo, a ver, yo siempre, cuando entré al INAU, yo venía de sociedad civil trabajando en los temas de infancia, y ya tenía una trayectoria en el tema, y para una persona que trabajó en los temas de infancia en Uruguay, que le diga, mirá, tenés la oportunidad de ingresar al organismo rector de las políticas públicas, es como que juega en un cuadro de chico de la liga y te inviten a ir a la selección. Es decir, es una oportunidad. Acá tengo que demostrar que efectivamente las cosas se pueden hacer. Y recuerdo que cuando me designaron, la gente conocida, en vez de llamarme para felicitarme por la designación, decía, wow, lo que te tocó, ¿no? Es decir, eso da la pauta, digamos, de qué consideración tiene el organismo en la opinión pública. Y yo cuando entré ahí me di cuenta de que no hay ningún organismo que no se pueda modificar. Es decir, existen todas las condiciones para que las cosas que funcionan mal funcionen bien, si se tiene claridad estratégica en lo que hay que realizar, si se tienen los recursos. Aclaro, nosotros no tuvimos muchos recursos adicionales, lo hicimos reasignando recursos internos, y el personal adecuado, que INAU lo tiene, porque a medida que se iban jubilando personal, iban ingresando gente joven, y la gente joven que ingresaba generalmente tenía mucho mayor calificación que las que se iban. Por lo tanto, eso era una oportunidad de mejora de la calidad de la gestión. Así que quedaron temas pendientes, pero... Pero hoy, ¿cómo lo ve? Bueno, hoy el panorama es bastante complejo. Hoy está complejo porque además han ocurrido hechos como muy impactantes en los últimos tiempos, la muerte del adolescente en Rivera, el caso de esta semana en un CAIF. Creo que lo coloca el INAU justo en ese lugar donde intentamos sacarlo, que era el lugar de estar de exposición permanente por las cosas negativas. Y yo creo que eso no ha ayudado a consolidar esta tendencia a la mejora de la calidad de la gestión. Igual yo creo que todo el sistema de protección a la infancia necesita una revisión profunda. Esto que se acaba de aprobar en el Parlamento, la ley que da garantías la ley de garantías para la primera infancia y adolescencia, más lo que ya había aprobado el Parlamento con el Fondo Infancia, creo que es una enorme oportunidad. No quiere decir que esto vaya a resolver el problema de fondo. Es una oportunidad, a mi juicio, porque esto es como cuando se empiezan a alinear los planetas. No es que se van a alinear y van a quedar ahí para toda la vida. Es este momento, y si aprovechamos este momento, que es todos los partidos políticos en el marco de la campaña electoral dicen que la primera infancia y la infancia es una prioridad, lo que venimos diciendo hace muchos partidos, sobre todo el Partido Independiente, de que es inaceptable los niveles de pobreza y exclusión de los niños, la pobreza infantil, que es necesario que el país asuma con seriedad este tema, le dé una respuesta rápida. Creo que hoy están todos los partidos alineados en ese objetivo. Claro, usted hace referencia, perdona, a la iniciativa planteada por Cristina Lustenberg, que finalmente fue aprobada antes del cierre del periodo legislativo. Lo que sucede también es que en esta campaña electoral hay algunas otras consideraciones que están en juego, como por ejemplo el plebiscito de la seguridad social, y hay quienes dicen, sobre todo los detractores de esa propuesta, que en caso de aprobarse le sacaría fondos a la primera infancia. ¿Usted cómo lo ve a eso? Lo veo absolutamente así. Yo creo que son dos cosas incompatibles.
avanzar en la eliminación o la reducción significativa de la pobreza infantil y el éxito del plebiscito del 27 de octubre son dos cosas absolutamente incompatibles. Es decir, la ley que reformó la reforma de la seguridad social se hizo, entre otras cosas, porque esto lo planteaba Danilo Store, y cada rendición de cuentas iba al Parlamento y mostraba una gráfica que era prácticamente vertical, decía, si seguimos transfiriéndole a la seguridad social recursos, va a llegar un momento que es insostenible, porque cada recurso que va a sostener las jubilaciones y las pensiones y el resto de las prestaciones de la seguridad social es recurso que el Estado no dispone para otras prioridades. Por lo tanto, esto había que cortarlo, decía él. Bueno, lo que hizo esta reforma ni siquiera fue bajar las transferencias a la seguridad, lo que hizo fue que ese ritmo de crecimiento de las transferencias no siguiera inercialmente. Es mucho. Para eliminar la pobreza o para reducirla significativamente, hablemos de un porcentaje a la mitad, se requiere aproximadamente, en una primera etapa, medio punto del Producto Bruto Interno. ¿Hay que aumentar impuestos? Yo creo que no. Mira, en materia de políticas de infancia, y creo yo, en general, de políticas sociales, hay un esfuerzo que tiene que hacer el país, que es revisar lo que ya hace. Es decir, lo que gasta el país en políticas sociales es un monto muy importante, pero lo hace tan fragmentadamente, lo hace superponiendo competencias y proyectos y programas, deja vacíos importantes en ese afán de que cada institución tiene su propio programa, que hace que el gasto que se realice sea muy ineficiente. Es decir, hay que hacer una revisión profunda de cómo gastamos. Hay que tener objetivos claros. Por ejemplo, esto de reducir la pobreza infantil a la mitad es un objetivo que puede alinear un conjunto de organismos, la salud, la educación, el propio INAU, la sociedad civil, en pos de ese objetivo y de alguna manera administrar mejor los recursos que ya se transfieren. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber un incremento del presupuesto, eso es absolutamente así, no hay forma de hacer un cambio importante si no hay más recursos, pero también hay que recordar que también se necesitan recursos para la educación, también se necesitan recursos para otros ámbitos, ¿no? En esto, ¿cómo se hace sostenible esto en el tiempo? Con crecimiento económico, porque si no es transferir dinero hoy que el país no tiene, todos sabemos el déficit fiscal que tenemos. Esto se puede financiar con endeudamiento, pero el endeudamiento hay que pagarlo. Y si esto no logra el Estado uruguayo, la economía uruguaya crecer a niveles más altos de lo que tiene, en el largo plazo no es sostenible. Por lo tanto, acá hay un esfuerzo del país que tiene que crecer y por otro lado redistribuir invirtiendo en los que hasta hoy han sido postergados, ¿no? Ustedes han hablado como partido independiente, en particular Pablo Mieres ha dicho el partido independiente es el único partido que puede reducir la pobreza infantil en Uruguay. Y entiendo, más allá de que usted también ahora profundice en esto, es este análisis, esta experiencia. Él ha hablado del equipo técnico que dispone el Partido Independiente. Por ejemplo, usted es asistente social, además de tener toda esta trayectoria en el tema. Hoy es el director ejecutivo del Fondo Infancia, que fue una propuesta de Iván Posadas que se acaba de retirar del Parlamento, pero que también es del Partido Independiente. Ahora, cuando ustedes hablan de que ustedes podrían en el primer periodo de gobierno reducir a la mitad la pobreza infantil y necesitan un periodo más, ¿de cuánto estamos hablando? Ustedes han hablado de alguna parte del Producto Interno Bruto, está diciendo de redistribuir. ¿Nos lo baja un poquito más a entender cómo esto se haría? Porque desde la teoría todo parece posible. ¿Qué medidas más concretas cree que, dónde hay que sacar, dónde hay que poner, dónde hay que priorizar? La pobreza infantil medida por ingreso, eso es fácil de resolver porque se resuelve mejorando las transferencias monetarias que ya tenemos. ¿Eso considera que es una buena medida, lo de mantener transferencias monetarias? Yo creo que para tener un impacto rápido y un shock de respuesta es la medida inmediata, es fácil de instrumentar, ya la tenemos instrumentada porque las transferencias ya se realizan a través de las asignaciones familiares y a través de la tarjeta Uruguay Social, que fácilmente eso implica un incremento en lo que ya existe y un reordenamiento, una mejora en el diseño de las transferencias. ¿Cuánto habría que aumentar esa transferencia para que sea algo mínimo y adecuado según los estudios que ustedes han hecho? Hablando de promedio, porque no todos los hogares pobres son iguales, hay que por lo menos duplicar las transferencias.
Por eso se está hablando de por lo menos medio punto del Producto Bruto Interno. Estos son 380, 400 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra muy importante, pero tampoco que no se hayan invertido en otros ámbitos que de repente no son tan prioritarios. Lo que estamos diciendo es, esta vez, enfoquémonos en esta etapa. Lo que decimos en el Partido Independiente es que no somos los únicos que podemos resolver la pobreza. Lo que sí decimos es que desde nuestra creación, venimos sistemáticamente machacando con este objetivo. Porque es un objetivo más, es decir, uno puede decir, es una cuestión de sensibilidad, que lo es, por supuesto, pero tiene que ver también con el futuro y el desarrollo del país. Si nosotros seguimos reproduciéndonos socialmente en los hogares más pobres, y los hogares más pobres no logran, los niños que nacen en esos hogares no logran niveles de desarrollo mínimos adecuados, después empiezan a fracasar en el ciclo escolar, empiezan a desertar en el sistema secundario, van a acceder a empleos altamente precarios. El famoso círculo vicioso, es un círculo vicioso del que hay cual que transformar en círculo virtuoso. Bien, decía usted, transferencia económica, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Bueno, eso es una parte, pero en realidad, y primero para una cosa importante, cuando se cuentan los ingresos para medir, digamos, la línea de pobreza, no solamente están los ingresos que generan las propias familias, porque hay un mito de que las familias que reciben transferencias no trabajan. No, las familias que reciben transferencia trabajan en su inmensa mayoría, pero trabajan en empleos precarios por esta razón que decía anteriormente, porque no tienen el capital educativo cultural que le permita acceder a mejores empleos. Pero lo que ingresan, que en general además en un porcentaje altísimo están en el sistema informal, más las transferencias que reciben, más el FONASA, que es obligatorio y se cuenta como parte de los ingresos, más lo que reciben por alimentación en canasta, más lo que reciben los niños en el comedor escolar, etcétera, no alcanza para llegar al mínimo, digamos. Por lo tanto, todas esas herramientas deben ser mejoradas y con eso, digamos, lo que hacemos es bajar la pobreza infantil. Ahora, lo estructural de la pobreza, es decir, cómo la gente va ganando capital cultural de poder desarrollarse, esto no se resuelve solo con transferencias, se resuelve con políticas sociales focalizadas, acompañamiento, con una mejora sustancial de los servicios públicos que están destinados a estas poblaciones. Hablo de los centros de primera infancia, hablo de los acompañamientos que se realizan desde estados a la familia, hablo del sistema de salud que también está muy fragmentado. Es decir, esto tiene que ir acompañado necesariamente de una mejora de las prestaciones, no solo monetarias, sino en las áreas de cuidado, de salud, de educación. Dardo, la última. ¿Cómo ves al Partido Independiente de cara a las elecciones? Bueno, yo estoy contento de cómo estamos encarando esta campaña. Creo que hicimos una campaña de contenidos. Tenemos la figura de Pablo Mieres, que desarrolló, creo yo, una gestión muy importante, muy reconocida en el Ministerio de Trabajo, y creo que es un indicador de lo que el resto de los compañeros que han ocupado lugares en el Poder Ejecutivo han desarrollado, es decir, se han destacado por la actividad que han desarrollado. Un partido que era parlamentario, básicamente, que siempre aspiraba a estar con presencia en las dos cámaras, en esta oportunidad tuvo la oportunidad de gestionar y creo que lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza, más allá de lo que dicen las encuestas, tenemos la esperanza de que vamos a tener un respaldo mejor. Tener un respaldo mejor implica que la coalición va a tener del Partido Independiente un aporte en esta línea de la que venimos trabajando. Eso, digamos, fortalece cierto posicionamiento de centro-izquierda que tiene el partido. Por lo tanto, tengo esperanza de que en octubre demos una sorpresa, que la coalición gane y que el Partido Independiente sea un factor importante. Gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias.